mantenimiento que vimos, uno de los tipos de mantenimiento que no es, digamos, no es que no es un mantenimiento de los más habituales, sino que si ustedes recuerdan para qué es el mantenimiento son actividades, ¿sí? Un conjunto de actividades que nosotros desarrollamos para asegurar que la función de los equipos o de las instalaciones o de las máquinas o de los vehículos siga siendo la que nosotros esperamos, ¿sí? Nosotros no hacemos mantenimiento a un equipo solamente para que siga siendo lo que era. Hacemos mantenimiento para que siga haciendo lo que nosotros necesitamos que haga. Esa es una gran diferencia de concepto que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, miren, vamos a poner un ejemplo bien fácil, porque yo lo que quiero con esto es que ustedes entiendan el concepto de las cosas. Porque si entienden el concepto, les va a ser mucho más sencillo después llevarlo a diferentes situaciones. Yo agarro una lámpara eléctrica, ¿sí? Una lamparita. Y yo les digo a ustedes, yo le hago mantenimiento a esta lámpara para que esta lámpara siga conservando, ¿sí?, su estado. Escuchen esto. Entonces yo agarro la lamparita, la limpio, ¿sí?, la guardo en una caja y la pongo en un cajón, y yo voy a asegurarme con eso que la lámpara no se rompa y esté limpia. Pero la otra pregunta, y la pregunta que tiene que responder mantenimiento, y ya lo vamos a ver cuando entremos en la otra unidad, lo van a ver más claro, es ¿para qué quiero la lámpara? ¿Cuál es la función que yo necesito de la lámpara? Entonces la función va a ser que la lámpara permanentemente esté encendida y permanentemente me entregue esa cantidad de iluminación que yo necesito para escribir, para tipear, para arreglar un celular, para lo que sea. ¿Está claro? Entonces, yo de la lámpara lo que necesito no es la lámpara, sino es la función de la lámpara. Es como decir, vamos a un auto. La primera pregunta que yo les haría, bueno, ¿por qué no me listan las funciones que ustedes pretenden que su auto les otorgue de manera permanente? Porque no es el auto, sino son las funciones que el auto me da a mí, no el auto en sí. Porque el auto en sí, si yo lo guardo en el garage, lo tapo con un cobertor, siempre va a estar perfecto. No le voy a gastar los neumáticos, no le voy a arruinar el líquido hidráulico, ni el aceite, ni la pintura, ni el tren delantero, ni el motor. No lo voy a conservar. Pero ¿para qué lo quiero el auto? Si el auto lo quiero como una reliquia, ¿no?, como un bien perdurable que lo necesito para verlo y nada más, está bárbaro. Pero si yo el auto lo necesito para otra cosa, lo que tengo que definir perfectamente es para qué lo quiero. Ese para qué lo quiero son funciones, que se llama. Funciones. Entonces, cuando yo empiezo a definir las funciones, y esto no me quiero adelantar porque lo vamos a ver dentro de un par de semanas, entonces yo una vez que defino las funciones, lo que tengo que hacer foco es en cómo hacer para asegurar que esas funciones sigan siendo las que yo pretendo. Velocidad, garantía de frenado, confort, música, aire acondicionado, lo que sea. Las funciones la definen ustedes. Entonces, contra esas funciones son las que hay que trabajar, para asegurar que sigan siendo o que me sigan brindando lo que yo espero. No sé si está claro la diferencia entre lo que ustedes tal vez pensaban que era el mantenimiento, ¿no? A ver, con cada grupo que tengo que lo pongo de manifiesto el tema del mantenimiento, porque para mí es no solo acá y en esta carrera y en esta materia, sino en todas las materias que yo doy,
Para mí el mantenimiento es la base de garantía de todo lo demás. Yo necesito una calle en un lugar donde tengo mucha circulación y tengo una calle de tierra. Macanudo, yo hago la calle, hago una ruta o hago una calle nueva, la pavimento, ¿no? Bien, tengo la calle. ¿Qué hago con la calle después? O sea, ¿cómo le doy mantenimiento a la calle? Yo tengo que esperar de ese bien, infraestructura que hice, una función. Entonces, lo primero que hay que definir es la función. ¿Para qué quiero la calle? Para que circulen tantos autos por día, podría ser, para garantizar que, digamos, la mecánica de los autos no se arruine, ok, tengo que cuidar que no haya pozos, para garantizar el cruce peatonal bien visible, ok, tengo que poner una demarcación que se llama horizontal y la tengo que mantener, no la pinto una vez y después pasaron los coches, me borraron las marquitas y la dejo ahí. Tengo que asegurar que haya lo que se llama un drenaje, ¿sí?, del agua pluvial, ¿no? El agua pluvial corre por gravedad, entonces si en algún lugar tengo un badén o una cuneta, tengo que asegurarme que la cuneta siga funcionando como tal y no obstruirla con un lomo de burro en la cuadra que cruza 90 grados. Si ustedes piensan de ahora en más, y es lo más importante, y después les vuelvo a decir, dentro de 2 o 3 clases, cuando entremos en otra unidad, lo vamos a discutir punto por punto, pero me adelanto un cachito. Si ustedes piensan en qué función le tienen que entregar a ustedes los bienes, ¿no? O sea, ¿qué esperan que haga algo que compren? Bueno, eso que esperan que hagan, eso es lo que hay que mantener. Eso es lo primero que hay que mantener. Y mantener significa adelantarse, por eso acuérdense que hablamos de mantenimiento preventivo, ¿no? De mantenimiento que previene que el bien se deteriore, o mejor dicho, que la función del bien se deteriore. Porque vuelvo, miren, tal vez ustedes se acuerdan o no, hola Lauti, ¿se acuerdan cuando, seguramente no se van a acordar, pero lo voy a poner como ejemplo? Nosotros cuando vimos riesgo de incendio, decíamos que había varios tipos de fuego, ¿no? De combustibles. Definimos el fuego tipo A, que eran los sólidos comunes, la madera, el papel, el cartón, los plásticos. Dijimos que había un tipo B, que eran los hidrocarburos, ¿sí?, gaseosos o líquidos, las naftas, los solventes, los gases. Y dijimos que había un tipo C, que eran los artefactos energizados, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Artefacto energizado. Un fuego tipo C corresponde a una computadora, a un televisor que está enchufado a la red eléctrica. Ahora bien, si yo desenchufo mi computadora o desenchufo mi televisor, ya no es un fuego tipo C o un combustible de fuego tipo C, sino se convierte en tipo A. ¿Por qué? Porque no está enchufado. Yo lo puedo apagar con un balde de agua si lo prendiese fuego. No está enchufado a la red eléctrica. Fíjense cómo el mismo bien, cambiando de operación, se transforma de una cosa en otra. Obviamente, yo una computadora la necesito enchufada para que haga la función que yo necesito. ¿Qué quiero decir con esto? El término de mantenimiento depende del uso que yo le voy a dar a algo y qué es lo que espero que eso haga. Entonces, la concentración de mi esfuerzo es mantener la función y no el bien. Si yo tengo una computadora en una caja guardada abajo de la cama, no la voy a tener que mantener. ¿Por qué? Y porque no está haciendo nada. Me servirá para apoyar un libro, qué sé yo. Pero no la estoy usando para lo que yo quiero usarla. Entonces, si yo quiero que mi computadora permanentemente
arranque, esté en velocidad, no levante temperatura el microprocesador y demás, cada tanto voy a tener que hacer procesos de mantenimiento del software y procesos de mantenimiento del hardware. O sea, cada tanto la voy a tener que desenchufar, la voy a tener que abrir el gabinete, voy a tener que aspirar la mugre, ¿sí? Tal vez tenga que recuperar la grasa que se le pone entre el microprocesador y la madre, ¿no? Y un montón de cosas. Es un ejemplo. Digo, piensen siempre, cuando van a pensar en mantenimiento, que el mantenimiento, lo que le tiene que garantizar a ustedes, es la función que esperan del bien. Eso va en el orden de prioridades. Un auto no tiene una sola función. Obviamente cualquiera me diría, y que me lleve, macanudo. Bueno, entonces, ¿de qué depende que el auto te lleve? A ver, enumerame qué cosas tiene que hacer el auto para llevarte. Y piénsenlo ustedes esto. Macanudo, toda esa lista de cosas, algunas serán prioritarias y otras serán secundarias. Por ejemplo, que el auto esté siempre limpio y brillante porque con eso tiro facha por el barrio. Bueno, si vos pretendés eso, entonces parte de tu mantenimiento tiene que ir directamente relacionado con la limpieza, con el pulido, con el encerado. Vuelvo con esto. Traten por todos los medios, si no lo entienden me lo preguntan, que el disparador de ustedes, lo que esté adelante de las decisiones que vayan a tomar, si es que tienen que tomar decisiones respecto del mantenimiento, es siempre fíjense ustedes o el cliente de ustedes. Recuerden el concepto de calidad, ¿no? Calidad es satisfacer al cliente en términos de los atributos que el cliente quiere que yo le entregue. Eso es el mantenimiento. ¿Para qué hago yo las cosas? Para garantizar las funciones. Las funciones son las que yo uso. Yo uso las funciones de los equipos. El equipo está diseñado para algo y yo lo uso para ese fin. El tema del auto es un ejemplo. Hay un montón de ejemplos. Una bomba, por ejemplo. Una bomba de agua, ¿no? No solo la bomba de agua del auto. La bomba de agua de la casa de ustedes que agarra agua de la cisterna y la lleva arriba al tanque. ¿Saben cómo se define en mantenimiento eso? Bueno, ¿para qué quiero la bomba? Para trasvasar agua de la cisterna al tanque. Macanudo, ¿cuántos litros por minuto tiene que tirar la bomba? ¿Y cuánto consumo eléctrico tiene que tener? Tanto, listo. En una fábrica, ¿qué se haría? Se debería verificar a través de un dispositivo que controla flujo, ¿no? Si la bomba está tirando efectivamente los litros por minuto que yo necesito que tire. Porque en la casa nuestra tal vez no es tan importante, si en vez de tirar 40 litros minuto tira 35, pero en un proceso continuo donde yo necesito una cantidad de agua permanente para abastecer una caldera, para refrigerar una serpentina y demás, yo tengo que tener ese caudal, tengo que asegurarme de tener ese caudal. Y por el otro lado tengo que controlar cuánta corriente está tomando la bomba. No solo porque si toma más corriente tengo un problema eléctrico, ¿sí? Puedo tener resistencia en algún punto, ¿sí? Y puedo quemar la bomba. A ver, los rodamientos pueden empezar a engranarse. ¿Y cómo hago yo? Si la bomba no tira lo que tiene que tirar y en algún momento se me quema. Obviamente, alguno me dirá, bueno, tengo otra bomba, la cambio. El objetivo de mantenimiento puede ser dejar que esa bomba se rompa y cambiarla por otra. Eso sería mantenimiento correctivo. No le hago nada, yo tengo dos bombas, una al lado de la otra. Y digo, es una decisión, se puede hacer, de hecho se hace. Tengo dos bombas, funciona esta. Cuando esta deja de funcionar porque se rompió, lo único que hago es un bypass y entra esta. Esa la saco, la mando a reparar o pongo una nueva ahí y siempre tengo dos, lo que se llama en stand-by.
Tengo una que está esperando para entrar cuando esta se rompa. Pero ¿qué pasa si tengo una sola? Yo la tengo que controlar. No puedo dejar que se rompa en cualquier momento, porque si se rompe en cualquier momento, pueden empezar a pasar un montón de cosas. ¿Y cuáles son esos montones de cosas? Bueno, puedo entrar en una serie de lo que se llaman paros forzados, ¿no? O sea, yo no espero que algo se rompa y se rompió. Y cuando se rompe, no solo es el tema de que ese equipo o esa instalación o esa máquina o una parte de la máquina se rompa, sino cuánto me perjudica en el resto del proceso. Porque la bomba no está sola en el mundo. Si no, no sería una bomba. O sea, una bomba, ¿cuándo es una bomba? Cuando está funcionando como tal. Si no, es un motor dentro de una caja que está guardado en una estantería. O es un artículo, ¿sí?, que yo lo tengo ahí guardado en una estantería. Pero la función de la bomba, ¿sí?, es tirar caudal tantos litros por minuto o tantos miles de litros por hora a una altura determinada desde un tanque al otro. Esto lo vamos a ver en detalle. No es para ahora, pero sí para ahora es el concepto. Lo que más me interesa que ustedes tomen, y siempre se los dije, y por eso no avanzo con una catarata de cosas, y no les doy libros para leer y arréglense, yo quiero que fijen conceptos. Porque después con los conceptos ustedes van a poder amplificar la realidad que vayan viviendo. Sin concepto están perdidos. El primer concepto de mantenimiento es asegurar y garantizar que los bienes sigan haciendo lo que nosotros necesitamos que hagan. O sea, conservar su aptitud se llama. Y la aptitud está directamente relacionada con la función. ¿Por qué algo es apto? Porque hace lo que yo necesito que haga. Más o menos, ¿les queda claro esto? Esto es Profe, importante. Sí, David, tengo una duda. dale. ¿Usted tiene idea de qué mantenimiento llevaría una bomba centrífuga? Sí, por supuesto. El primer mantenimiento que lleva una bomba centrífuga es el control de sus vibraciones. Es parte de la clase de hoy y es parte de lo que yo les quería hablar hoy. Yo la clase pasada habíamos hecho como una diferencia de qué eran los tipos de mantenimiento, ¿no? ¿Lo recordás? No, profe, la clase pasada no pude estar y aún no la pude ver. Bueno, entonces yo no voy a volver sobre todo lo que dije la clase pasada, el video lo tenés, pero voy a tomar esto que vos me preguntás y lo voy a llevar a explicar lo que tenemos hoy. ¿Está bien? Sí, está bien. Un ejemplo, David pregunta, ¿y cómo mantengo una bomba centrífuga? ¿O qué cosas hago? Bueno, nosotros habíamos dicho que en el concepto de mantenimiento puedo verlo de dos maneras. O no hago nada, dejo que las cosas fluyan y que las cosas se rompan cuando se tienen que romper, y cuando se rompen voy y las reparo, las arreglo, las cambio, o empiezo a hacer tareas que se llaman preventivas. Prevenir quiere decir anticiparse, ¿no? ¿Anticiparse a qué? A una falla. El tema es que en esa prevención yo puedo tomar dos caminos. O cambio, sustituyo, reemplazo partes, repuestos, conjuntos de un bien, un auto, a intervalos regulares, o una bomba, como dice David. ¿Y cómo yo haría con una bomba de agua hacer mantenimiento preventivo a intervalos regulares? Recuerdan ustedes que habíamos hablado que esos intervalos se podían medir o en cantidad de tiempo, una vez por año, o en horas de funcionamiento, o en kilómetros recorridos, que es más o menos lo mismo, ¿no? La bomba no recorre kilómetros, entonces yo puedo decir, bueno, después de 4.000 horas, la saco
la desarmo, le cambio los rodamientos, le cambio los retenes y la vuelvo a instalar. Eso es un mantenimiento preventivo desde el punto de vista de agarrar un objeto, un equipo, una instalación, en este caso una bomba, e independientemente de cómo esté, porque yo no sé cómo está, yo lo que hago es intervenir. A intervalos regulares cambio el aceite del auto. No me detengo a ver cómo está el aceite. Lo cambio. ¿Sí? Yo cada 10.000 kilómetros voy al lubricentro, cambio de filtro, cambio de aceite y me voy. Puedo hacer otros cambios de otras cosas, ¿no? Puedo cambiar las escobillas del limpiaparabrisas, puedo cambiar el filtro de aire, el filtro de polen, puedo, digamos, cambiar el filtro de combustible y me voy. Ahora, ¿cómo está el filtro de combustible? No tengo idea. Si está tapado, muy tapado, poco tapado, no sé. ¿Cómo está el filtro de aceite? No sé. ¿Cómo está el aceite que cambié? No sé. Porque es la verdad, no sabemos. Pero eso es hacer mantenimiento preventivo. Yo cada tantos kilómetros voy al lubricentro y cambio el aceite y cambio el filtro. Ese es un concepto. ¿Qué haría con la bomba? No dejo que se rompa. Entonces digo, una vez por año, para asegurarme de no quedarme sin agua en mi casa, agarro la bomba, si lo hago yo, o si no lo mando a un taller donde reparen bombas, se la llevo al señor del taller, suponiendo que Mauro tiene un taller que reparan bombas centrífugas, le digo, tomá, ya hace un año que le instalé, por favor, cambiame los rodamientos, cambiame los retenes y fíjate cómo está digamos, la parte del estator. Si está bien barnizado, medímela a ver si no tiene falla tierra, nada. Mauro me la entrega, me dice, toma, agarro, la pongo otra vez y la bomba funciona un año más. ¿Cuál es el concepto acá? Yo no dejo que la bomba se rompa, la intervengo antes de que se rompa y le cambio las partes que pueden llegar a perjudicar el funcionamiento. En una bomba no hay mucho para, digamos, para inventar. Retene para que no pierda agua, rodamiento para que no se encaje el motor, para que no consuma más corriente. Me fijo, digamos, hago una medición eléctrica para ver con un megómetro, a ver si no tiene fuga de corriente la bomba. Reviso el rotor, si no está rayado, la armo y te la doy otra vez. Si tiene un capacitor, le cambio el capacitor, toma, acá tenés la bomba otra vez. Yo no sé si el capacitor estaba por romperse, si los retenes estaban bien o no estaban bien, si el rodamiento le quedaban todavía 5, 10.000 o 20.000 horas de funcionamiento. Yo desarmé, cambié pieza y te la di. Ese es un concepto del mantenimiento preventivo, que es intervenir y cambiar aquellos repuestos que para la función que yo espero de ese bien, me lo pueden poner en duda o se pueden romper antes de que yo pretenda, digamos, se pueden romper sin que yo lo prevea. El otro concepto, el de mantenimiento correctivo, es yo pongo la bomba y cuando se rompió voy y compro una nueva. ¿Está clara esa diferencia? Mantenimiento correctivo, yo no verifico nada. Compro una bomba de agua para mi casa, la instalé. Dura lo que dura. Se rompió, puedo tener una ahí guardada, como no. Cuando se rompe voy, compro una, la cambio, la pongo y chao, y siguen dando hasta que se vuelva a romper. Eso es mantenimiento correctivo, que se llama mantenimiento a rotura. Yo intervengo cuando la función falla, cuando el equipo se rompe. ¿Está? El mantenimiento preventivo, hay dos formas de mirarlo.
siempre es preventivo porque se adelanta, ¿sí? Intenta prevenir la falla. Pero hay dos formas de mirarlo. Una es esta que yo les comento, que es a intervalos regulares, tanta cantidad de horas de funcionamiento, tanta cantidad de kilómetros recorridos, o tiempo, independientemente de cómo esté lo que voy a cambiar, lo cambio. Lo cambio. ¿Sí? Piensen que un ejemplo clarísimo es lo que yo dije del aceite del auto. Ustedes cuando van a cambiar el aceite del auto, lo van a cambiar porque ya pasaron tantos kilómetros, pero no saben si el aceite todavía le queda paño para hacer más kilómetros. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. O sea, ustedes van al lubricentro y cambian filtro y aceite, como mínimo. Pero en realidad todavía no saben cuánto paño le queda al filtro y cuánto le queda al aceite. No lo saben y lo cambian igual. Bueno, la otra forma de hacer mantenimiento preventivo se llama predictivo, mantenimiento predictivo o basado en la condición. ¿Qué significa basado en la condición? Que yo voy a intervenir un equipo, o una parte de un equipo en realidad, cuando esté seguro, a través de ir monitoreándolo, de ir inspeccionándolo, que esa función está muy cerca de fallar. Si no, no lo toco. Esto me garantiza algunas cosas. Sobre todo, en un auto es un poco más difícil, pero en un proceso, piensen en una planta de producción. Cuando yo hago mantenimiento preventivo basado en las horas de funcionamiento, cuando llegan las horas de funcionamiento, tengo que parar el equipo, intervenirlo, hacer los cambios y que el equipo después siga. Y vuelvo con el concepto, no me importa cómo está aquello que voy a cambiar. Pero ¿qué pasa y por qué este mantenimiento se desarrolló, este predictivo que yo les cuento? ¿Por qué se desarrolló? Porque se empezó a ver que muchos de esos reemplazos que se hacían todavía tenían muchas horas de funcionamiento. Con lo cual, si yo cambio algo antes de que haga falta, estoy perdiendo dinero. Estoy parando el equipo y además estoy sustituyendo algo que no hace falta que lo sustituya. Es como decir, si yo tengo el dibujo de una cubierta que tiene 12 milímetros, 15 milímetros, por decir algo, de profundidad, y en vez de esperar a que tenga 2 o 3, lo cambio por la mitad, porque yo dije que de acá a un año tengo que cambiar las cubiertas. Resulta que esas cubiertas todavía le faltaba tenían la mitad de vida útil. ¿Por qué cambiarlas antes? Eso se empezó a ver, ¿sí? Se empezó a analizar hace unos cuantos años. Después nos vamos a meter un poquito ahí para ver cómo fue evolucionando el mantenimiento. Y se empezó a ver que, si bien el sistema preventivo era muchísimo mejor que el sistema correctivo en términos de dejar que las cosas se rompan y meter mano cuando se rompieran, y había una buena posibilidad de anticiparse a eso y evitar no solamente la parada, porque la parada tal vez, si ustedes me dicen, pero yo para cambiar la cubierta, estén nueva o estén seminueva o estén gastada, tarda lo mismo, es verdad. Ahora, ¿cuál es la diferencia en que un neumático, por desgaste excesivo, reviente, se rompa y ustedes tengan un accidente, a que yo planifique la parada para cambiar el neumático? ¿No? No es solamente el concepto de cuánto tiempo tardo en cambiarlo, sino cuántas consecuencias me ahorro, ¿sí? Que no son solamente el cambio del neumático y el costo del neumático. Eso después lo vamos a ver en detalle, un poquito más, digamos, más analizado.
Pero evidentemente si yo tengo la capacidad de planificarlo, no solo voy a decidir en qué momento, porque me conviene tomar ese momento que no me pone en riesgo, primero, no me altera el circuito productivo. Piensen en un Uber, en un remis, en un flete, en un camión de larga distancia, en lo que sea, en un micro. O sea, no es lo mismo. Si yo planifico cuándo intervenir al micro, que no está en recorrido, porque el micro yo lo necesito para facturar, no lo necesito para que esté parado en el taller. Entonces no es lo mismo intervenirle un martes que me dejó 30 pasajeros en la calle y que yo tengo que mandar una grúa para remolcarlo, que si yo planifico esa parada digo, bueno, esto lo vamos a hacer el jueves a las 23 horas cuando termina la vuelta. O sea, todo el problema colateral que me implica a mí que se rompa cuando yo no espero, tiene un costo adicional. Como también tiene costo adicional cuando yo cambio algo que no hace falta cambiarlo. Y lo estoy cambiando solamente para que no se me rompa después. Eso se llama como la tercera generación de mantenimiento. ¿La tercera generación en qué términos? La primera sería aquella generación donde las cosas se rompían y se reparaban cuando se rompían. La segunda generación es esta de prevengamos la rotura y cambiemos las cosas, ¿sí?, a intervalos regulares, por horas, por tiempo, por kilómetros recorridos. La tercera generación sería pensar por qué yo no voy controlando permanentemente el funcionamiento e intervengo el equipo. Cuando digo el equipo, recuerden que se lo dije la otra vez, puede ser la máquina, puede ser un auto, la bomba de la que habla David. Yo estoy inspeccionando el equipo permanentemente. Cuando digo permanentemente no es cada 5 minutos todos los días, sino que en vez de tener una rutina de ir a desarmarlo y cambiar cosas, tengo una rutina de ir a verificar cómo es el estado en el que está esa función que yo quiero ver, que me interesa seguir. Para el caso del aceite del auto, vuelvo con el aceite del auto, sería, si en vez de ser el aceite que lubrica el motor en un auto, que son 3,75 a 4 litros, yo tuviera una central hidráulica, ¿no? Una central es un depósito de aceite que abastece una bomba hidráulica y que esa bomba hidráulica abastece a un sistema de movimiento de transmisión de potencia, ¿sí? Puede ser una grúa, una retroexcavadora, una central que mueva pistones de la apertura de de una central hidroeléctrica, lo que ustedes se imaginen, una prensa, una estampadora, digamos, un depósito de aceite hidráulico que a través de una bomba transmite potencia a un sistema. Si ese depósito, en vez de tener 4 litros, como tiene el cárter del coche, en promedio, ¿no?, tiene 500 litros, yo no puedo cambiar el aceite porque se me ocurre a mí, a ver, sí lo puedo hacer, pero digo, ¿qué es lo que se recomienda en esos casos? O piensen ustedes, ¿qué harían? ¿Cambiarían el aceite a las 10.000 horas de funcionamiento? ¿O revisarían a ver cómo está el aceite antes de cambiarlo? Se revisaría primero, al hacer una gran cantidad de aceite. ¿Por qué? Porque hay un problema de costos acá. No es lo mismo 4 litros, por más que el aceite sea carísimo, 4 litros, que yo tardo 20 minutos en cambiarlo en un coche, y sigo y me aseguro durante 10.000 kilómetros más que no voy a tener problemas con la lubricación del motor, a tener que tirar 10.000 litros o 500 litros de aceite y tener que parar un proceso para cambiar 500 litros de aceite, que no es solamente drenar un depósito y poner 500 litros nuevos, ¿sí?, sino que hay que hacer una limpieza del sistema, lo que se llama un flashing,
porque tengo que recorrer todo el sistema para sacarle impurezas, cambiar los filtros y demás, que es una tremenda cantidad de dinero en los insumos, filtros, cantidad de aceite y demás, y la cantidad de tiempo que me insume ese cambio y la parada de proceso que yo tengo por ese cambio. La parada de proceso la voy a tener, porque en algún momento tal vez lo vaya a tener que cambiar, pero si yo voy monitoreando el aceite, ¿qué quiere decir monitorear? Asegurarme que lo que tiene que hacer el aceite, lo que hablábamos hoy de la función, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo lo que voy a ver es, este aceite que tengo, estos 500 litros en esta central, ¿siguen estando químicamente, físico-químicamente, siguen estando en parámetro para seguir haciendo esa transmisión de potencia que yo necesito que haga? Entonces lo que voy a controlar es ese aceite, no solamente controlar el volumen, ¿no? A través de un visor que me diga si bajó la cantidad de aceite, sino las características del aceite. Ese aceite tiene, digamos, una serie de características que después lo vamos a hablar, no me voy a poner ahora a hablar de lubricación, pero digo, tiene parámetros a controlar. Y yo tranquilamente, sacando una muestrita de ese aceite y mandándola a analizar a un laboratorio específico, yo me puedo quedar tranquilo o no, y puedo tomar una decisión de si tengo que hacer algo o no con el aceite. Ya no es lo mismo que el del auto, ¿se fijan? Y siempre estoy previniendo, nada más que este tipo de mantenimiento se llama predictivo. Lo que está basado el mantenimiento es en la condición, ¿sí? En el funcionamiento de lo que yo estoy evaluando. No lo saco porque sí, lo voy a ir viendo su funcionamiento, voy a ir controlando, inspeccionando su capacidad de seguir entregando la función que yo necesito. Y cuando esté por dejar de hacerlo, entonces ahí sí voy a intervenir. Mauro. Este es el mantenimiento predictivo, el que usted dice, el ir controlando Sí. justamente. Y el que dijo anteriormente, por horas de uso, sería el preventivo. El preventivo. Si bien los dos son preventivos en el concepto, digo, ¿no? Porque lo que intentan es prevenir la falla. Claro, sí. Uno es preventivo a intervalos regulares, ¿no? Yo cambio, sustituyo, independientemente como esté, a intervalos regulares. Periodo de tiempo, hora de funcionamiento, ¿sí? Kilometraje, recorrido. Pero en el otro, que se llama predictivo, le damos ese nuevo nombre para diferenciarlo bien, lo que hago es voy a ir controlando esa variable o esa función, y cuando llegue a un punto, después se lo voy a mostrar con un gráfico, a un punto de la curva, donde esa función empieza como a desgastarse, la capacidad del aceite, digo, ¿no? Que tiene que tener una determinada viscosidad, una determinada contaminación, un determinado nivel de oxidación máximo. Cuando llegue ahí y no pueda revertirlo, entonces ahí voy a hacer el cambio, ¿no? No lo voy a hacer en cualquier momento. Esa es la gran diferencia y por qué se llama mantenimiento predictivo o basado en la condición. Lo voy a hacer, voy a intervenir cuando la condición de lo que estoy observando ya no sea confiable o me empiece a poner en riesgo. Entonces, ¿cuál es esta nueva forma del mantenimiento? No paro en cualquier momento, y la gran diferencia, por ejemplo, en una fábrica, sería todos estos mantenimientos los hago con los equipos en funcionamiento, porque necesito que funcionen. Necesito que funcionen para poder controlar. Con el otro tipo, con el preventivo, yo necesito pararlos para intervenirlos. ¿Está bien? Entonces, sigo ganando horas de funcionamiento y voy verificando. Y cuando encuentro que es el momento ya en el cual no puedo seguir forzando eso, porque puedo entrar en una falla, entonces ahí intervengo y cambio.
Esa es la gran diferencia. Y hay muchas técnicas de mantenimiento que se utilizan para hacer estas verificaciones. Una es, por ejemplo, esta que yo le dije del análisis de aceite. Yo no paro la función de esa central hidráulica y el equipo sigue funcionando y sigue moviendo pistones, ¿sí? Tomo una muestra, la mando a analizar, controlo y tal vez el del laboratorio me dice, mirá, estás bien en parámetros, tal vez te falte ajustar algún aditivo, entonces yo voy y corrijo eso, pero no cambio 500 litros de aceite. En el caso, por ejemplo, de los frenos del auto, ¿no? Yo pongo las pastillas nuevas, supongamos que hagamos todo el cambio, ¿no? Pero el tema está en las pastillas. Tengo las pastillas nuevas y hay un momento donde se gasta la mitad de la pastilla y un sensor me avisa que me queda solamente la mitad de la pastilla. Entonces, yo no cambio la pastilla una vez por año, porque tal vez ese año le hice 5.000 kilómetros al auto y la pastilla no se me gastó ni siquiera un décimo. De la otra manera, ¿sí? Con el predictivo, yo lo que hago es monitorear, voy monitoreando. A ver, ¿cuál es el límite máximo que tengo de tolerancia? Cuando llego a ese límite, ahí meto mano y ahí cambio. En la industria, esto que decía David, ¿y cómo hago con una bomba centrífuga? Una bomba centrífuga es bastante fácil de controlar, ¿no? Si yo no la abro, la tengo en funcionamiento, necesito que funcione para controlarla. Si la bomba está parada, yo no tengo forma de controlarla. En cambio, en funcionamiento puedo hacer algo que se llama el análisis de vibraciones. Es una metodología, después se las voy a explicar un poquito más en detalle, ¿sí? Se ponen unos sensores en la parte en los cojinetes de la bomba, obviamente, tanto adelante como atrás, pues la bomba está soportada en dos cojinetes, el rotor, y yo verifico qué cantidad de vibración tengo en ese rodamiento, en el de adelante y el de atrás. Si es una bomba directa, puede ser una bomba que esté conduciendo, o sea, un motor que esté ligado a una bomba, ¿no? A través digamos, de un acoplamiento cardánico podría ser. Entonces yo controlo las partes de giro. También podría escucharla, pero mi oído no es tan inteligente para percibir frecuencias que no escuchamos y que tal vez me están indicando que algo empieza a estar mal. Yo con un análisis de vibraciones sobre una bomba puedo empezar a ver si tengo algo en una gráfica que me va entregando, o sea, el sensor ¿qué hace? Toma un movimiento, ¿sí? Del eje, que es imperceptible tal vez para nosotros, y a través de un transductor lo transforma en una diferencia de voltaje, y esa diferencia de voltaje me empieza a dar como si fuera digamos, un electrocardiograma, ¿no? Me empieza a mostrar valores. Una gráfica con picos y valles, y yo en función de lo que estoy viendo y de acuerdo a cómo son esos picos, digamos, no es la función de esta clase el análisis de vibraciones, solamente se los cuento, para que no se me duerma Adri. En función de lo que yo estoy viendo en el gráfico, obviamente tengo que saber interpretarlo, puedo decir si empiezo a tener un problema en alguna parte del rodamiento. O no lo tengo. Siempre voy a tener una función en una gráfica que no va a ser así. Ahora, hay normas que dicen, digamos, a partir de tal pico de frecuencia en tal armónica, yo puedo empezar a ver que ese rodamiento empieza, el rodamiento viene así, su vida útil, y en algún momento como que empieza a caerse, ¿no? Como que su rendimiento empieza a mermar. Bueno, cuando empieza a mermar lo tengo que empezar a controlar, porque hay un límite. Y cuando llega ese límite, entonces sí cambio el rodamiento, no antes. Porque cambiarlo antes sería perder un montón de la vida útil del rodamiento, perder tiempo, perder inversión. Si un rodamiento lo pago 5.000 pesos y lo puedo usar 10 años, ¿para qué lo voy a cambiar a los 5 años?
Ese es el corazón del mantenimiento predictivo. Espérenme un segundito, por favor. Aquí estoy, perdón. Hay otro montón de técnicas que se usan en el mantenimiento predictivo. Profe. Sí, David, sí. Decime. ¿Cómo hace para grabar las clases? En la aplicación en el Meet tengo una función que graba. Ah, ok. Gracias. Bueno. Entonces, bueno, como para ir dándole un vueltín a esto, para que les quede claro. Hay un montón de beneficios que tiene el mantenimiento predictivo. Ya vimos una que es los costos, ¿sí? Si yo puedo planificar en qué momento voy a hacer la reparación o el cambio y utilizar ese rodamiento o esa cantidad de aceite o ese filtro tanto tiempo como me permita su vida útil, voy a estar ahorrando un montón de dinero. No en la parada en sí, porque en algún momento la parada la voy a tener que hacer. Pero ustedes piensen que no es lo mismo hacer una parada donde yo lo único que voy a hacer va a ser intervenir una parte del equipo, claramente que es la que yo estoy viendo, que ya está llegando a su vida útil, cambiar ese repuesto o ese conjunto o ese consumible o lo que sea, que eso se rompa y que el cambio, ya cuando algo se deteriora y falla, no falla solamente eso, ¿sí? Tiene una cadena de complicaciones, con lo cual el tiempo que voy a tardar en la reparación y la cantidad de dinero que voy a tener que invertir no es el mismo. Y el costo de reparar algo, piensen que no es solamente los materiales que voy a utilizar y la mano de obra que voy a utilizar. Si eso está planificado y yo lo puedo armar para que no me interrumpa mi circuito de producción, está buenísimo porque voy a gastar mano de obra, ¿no? Cantidad de tiempo, y voy a gastar consumibles o repuestos. Ahora, si además de eso yo tengo complicaciones, no solo se rompió eso, sino que me perjudicó otras partes, y además me sacó de mi circuito productivo, hagamos este ejemplo y prometo que corto acá. Vamos al cambio de un neumático. Si yo voy verificando el neumático, no lo cambio cuando me queda medio dibujo, lo cambio cuando ya veo que estoy en una zona en la cual tengo un desgaste importante y en cualquier momento se puede pinchar o puede reventar. Yo cambio el neumático ahí, voy a tener el costo del neumático, supongamos que lo hagamos puertas adentro de nuestro taller, la cantidad de horas de mano de obra aplicada a ese neumático, algunas otras cosas, y el vehículo queda listo para funcionar. Y yo planifiqué cuándo hacerlo, ¿no? Es un micro de larga distancia o un camión que entrega producto. Yo digo, bueno, esto, el jueves, cuando vuelve de la ronda, lo paramos y le cambiamos los neumáticos. Perfecto. Ahora fíjense, yo tengo un reventón, ¿sí? Con el neumático y vamos a suponer que no choquemos. Pero vamos a suponer que ese reventón en la maniobra me rompe algo más del sistema de dirección. Entonces, piensen que no es solamente el costo del neumático y el tiempo en cambiar el neumático, sino que me sacó de una entrega que yo estaba haciendo. O sea, perdí el tiempo de entregarlo
en tiempo y forma, tuve que mandar una grúa de auxilio o para remolcarlo o para cambiar el neumático en cualquier condición, se me pudo haber roto algo del tren delantero o del sistema de freno. Entonces, piensen que el mantenimiento preventivo o predictivo es muchísimo más confiable, muchísimo más económico que el otro mantenimiento. Ahora, todos los mantenimientos que yo vaya a hacer tienen que ser preventivos o predictivos. Ninguno va a ser correctivo, alguno va a ser correctivo. Yo la clase pasada o la anterior les había dicho que cuando uno cambia un repuesto, no es garantía de que ese repuesto vaya a funcionar de 10. Yo les había comentado el caso que uno puede cambiar una cubierta, poner una cubierta nueva y la cubierta puede venir deformada. Y por otra parte, ¿hay algunas cosas que se van a romper sin que yo lo prevea? Sí. Sí, sin duda. Por ejemplo, ¿cuál es el límite para cambiar una lámpara de un auto? ¿Giro, baliza o una alta y baja? Cuando se rompe. Cuando se rompe, no tengo forma de controlarlo eso. No hay forma de controlarlo. Uno puede decir, che, a ver, Osram me dice que esta lámpara halógena de tanto, qué sé yo, H7 me va a durar 8.000 horas. Bien. Yo voy a esperar que llegue la hora 8.000 para cambiarla. ¿Y se rompió a los 6.000? No tengo forma, no puedo controlar una lámpara. Entonces, algunas funciones, si yo hago mi plan de mantenimiento como lo pensamos la otra vez, donde digo, en ningún plan de mantenimiento está el mantenimiento, digamos, de verificación, de seguir, digamos, una lámpara, yo la lámpara que tengo prendida acá, ¿cuándo la voy a cambiar? Y cuando se rompa. Cuando haga clic y no encienda la voy a cambiar. ¿La puedo cambiar antes? Claro que sí. Ahora que está funcionando, digo, para que no se me rompa, agarré y la cambio. Ahora, ¿cuánta vida útil me quedaba de esta lámpara? No tengo idea. Hay cosas donde uno no puede prever cuánto me queda de vida útil porque no tengo forma de controlarlo eso. ¿Se acuerdan los tubos de iluminación? Los tubos blancos, eso de iluminación. Había una forma de ver si el tubo se estaba por quemar porque en las punteras del tubo se empezaba a poner negro. Entonces, bueno, cuando se empezaba a poner negro, tengo dos alternativas. O lo cambio, o dejo que explote, que estalle, o que no arranque más, y después lo cambio. Pero la lámpara de un auto, ¿cómo hago yo para cambiarla? O sea, ¿cómo hago para verificarla y cambiarla justo en el momento antes que se vaya a romper? No tengo idea. No lo puedo hacer. Entonces, ¿todo va a ser mantenimiento preventivo y predictivo? Algo siempre va a fallar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hagamos nuestra planificación, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un panorama general de todo lo que tenemos que controlar. Para que esto no nos agarre, digamos, sin la planificación, lo que yo puedo hacer, ¿se acuerdan que habíamos hablado de algo que se llamaba mantenimiento conductivo? Mantenimiento conductivo es el que realiza el operador, en este caso el que maneja el vehículo. Yo todos los días lo pongo en marcha y verifico las luces. No quiere decir que no se me vayan a quemar en el camino. Lo que no voy a hacer es cambiarlas de antemano porque no tengo forma de controlarlo. ¿Está claro eso? Yo lo puedo cambiar en cualquier momento, sí. Tengo, qué sé yo, ya digo, che, van 35.000 kilómetros, vamos a cambiar las lámparas por si fallan, ¿no? Ok, vamos, cambiamos la lámpara.
lo que no me garantiza que la lámpara no vaya a fallar y no vuelva a durar 35.000 kilómetros. Tiene que haber verificaciones, así como en el mantenimiento predictivo, que me vayan chequeando las funciones de aquello que yo quiero que siga funcionando, ¿sí? Como tiene que haber un mantenimiento en términos de inspección. Yo para verificar cómo está un neumático lo tengo que ir a mirar. Eso es válido. Si yo quiero ver que mi sistema de iluminación del auto funcione, ok, lo voy a controlar. Voy a apretar el freno, alguien me dirá de atrás si encienden o no las luces de stop, todas las que tenga. Lo mismo la marcha atrás, lo mismo que la posición, la baja, la alta, que es lo que se controla en la BTV. Ahora, no esperemos a la BTV a hacerlo una vez por año, hagámoslo a intervalos más regulares. ¿Sí? ¿Cuándo se plancha una batería? Yo en la batería lo que puedo hacer son controles periódicos. Digo, una vez por mes controlo a ver la carga de la batería. Tiene más de 13,5 volts, listo, me quedo tranquilo que la batería carga bien, el alternador está funcionando. Pero tengo que hacerlo. ¿Y cómo lo hago? Pongo en marcha el auto y veo la carga. También puedo ver la carga de la batería aparte, pero no voy a sacar la batería del auto para controlarla, la controlo en funcionamiento. Eso también es mantenimiento predictivo. Más o menos. ¿Está claro el concepto y la diferencia entre estas tres cosas que vimos? No hago nada, hago y cambio y no me importa cómo está lo que cambio, o voy verificando y cambio eso cuando entiendo que está por llegar al final de su vida útil. ¿Todas las cosas se pueden monitorear en mantenimiento predictivo? Unas cuantas, ¿sí? Unas cuantas. Hay un montón de técnicas de mantenimiento predictivo, un montón. Yo les nombré el análisis de aceite, les nombré el análisis de vibraciones. Hay otro tipo, por ejemplo, análisis por ultrasonido, que lo que verifican son fallos estructurales. Hay tintas penetrantes, que lo que verifican también son discontinuidades del material. Eso se llaman ensayos no destructivos, ¿no? Yo no tengo que romper algo para ver cómo está. No tengo que agarrar un eje y cortarlo a la mitad para ver cómo está. Hay otras técnicas, ¿sí? Por ultrasonido. Hay otras técnicas que se llama, y con esto cierro, que se llama termografía, por ejemplo, que la termografía sirve para muchísimas cosas, para muchas cosas. Después le voy a subir, cuando terminemos la clase y le suba el video mañana, les voy a subir un resumen, ¿no? De que yo tengo preparado para la facultad, les voy a subir ese mismo resumen para que ustedes lo vean. Es a modo ilustrativo para que sepan que hay un montón de técnicas con las que yo puedo verificar en funcionamiento, puedo verificar la condición de algo. Por ejemplo, ustedes van al taller, a la fábrica. Mauro, vos tenés el tablero eléctrico de entrada, ¿no? Y querés saber cómo está el tablero eléctrico. ¿Cómo haces para verificar cómo está el tablero eléctrico? ¿Enumero los pasos? ¿Tendría que ir haciendo? Decime vos, ¿qué harías para controlar tu tablero eléctrico? Supongo que medir la tensión sería una de las primeras. Está bien. Vos podés medir la tensión. Medí tensión, medí amperaje. O carga, ¿no? ¿Qué más? Ni idea, Verificar sinceramente. el funcionamiento de los disyuntores, de la llave eléctrica. Puedo, como dice Joaquín, verificar, ¿sí?, la protección de un disyuntor, apretando el botón de test, a ver si corta la corriente. Perfecto. ¿Qué más?
Hay algo que no pueden hacer, que es ver el estado de carga. ¿Qué quiere decir el estado de carga o el balance de carga? Suponete que vos en tu taller tenés trifásica, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Está bien, puedo agarrar la factura eléctrica y si tengo el coseno de phi, no sé si saben lo que es el coseno de phi, no saben. Bueno, no me voy a meter en electricidad, pero ¿para qué sirve la termografía? La termografía es una técnica, una ciencia, que a través de una cámara fotográfica, es como si fuera una cámara fotográfica, toma una foto de algo y esa foto, además de la foto de la imagen que tiene, le planta encima una imagen que se llama un termograma, una imagen térmica. Entonces yo puedo, después le voy a explicar el concepto de cómo funciona. Yo puedo fotografiar un tablero eléctrico. Recuerden que la electricidad no se ve. Puedo fotografiar un tablero eléctrico y la imagen que me va a devolver la termografía, el termograma va a ser una imagen con colores, con diferentes colores. Esos colores a qué, digamos, ¿por qué son diferentes los colores que aparecen en esa imagen? Porque lo que capta la imagen termográfica es la radiación térmica de ese equipo que yo estoy fotografiando, que es un tablero eléctrico. ¿Por qué la radiación térmica? Porque de acuerdo a la cantidad de temperatura que esté pasando por cada polo de esa llave, suponiendo que yo estoy haciendo una captura, ¿sí?, de la llave principal, que puede ser una termomagnética tetrapolar, si él tiene trifásica, el disyuntor, los fusibles. Si yo tomo una fotografía de eso, la imagen termográfica lo que me va a decir, hay más temperatura que en otro. ¿Y qué pasa si hay más temperatura que en otro? Ahí puede haber una cantidad de consumo mayor en una fase que en la otra, y eso es un desbalance de fase. Tengo en una fase mayor cantidad de carga de corriente que en otra. Puedo tener algún punto de una llave que esté sulfatada, y como está sulfatada tiene más resistencia, y como tiene más resistencia levanta más la temperatura, porque tiene que pasar más corriente. Puedo tener un borne flojo, y como tengo un borne flojo, tengo mayor resistencia. La imagen termográfica lo que me dice es lo que no puedo ver que pasa en un circuito. Me puede detectar zonas de pérdida de calor en una cañería, me puede detectar zonas digamos, de escasez de revestimiento térmico en una manguera. Yo le puedo sacar una foto, un termograma a un motor del auto y me va a mostrar claramente dónde está concentrada la temperatura, y es la temperatura que está irradiando el objeto. Esto yo no sé si se acuerdan o no. Estas cámaras termográficas trabajan en un espectro infrarrojo, del espectro electromagnético. No voy a entrar en esa. Trabajan en un espectro, en una parte del infrarrojo, que nosotros no la podemos ver, en un intervalo de longitudes de onda. ¿Y qué hace? Miren, a ver si imagen, se los voy a mostrar, termográfica. A ver si tenemos alguna de un... Imagen termográfica. Tablero eléctrico. Esta es buena. Esta es buena y la vamos a compartir ahora. Y después yo les voy a
Ahora voy a poner para compartir para que lo vean. Es para un ejemplo, para que sepan de qué estoy hablando. ¿Ven lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Bueno, fíjense, acá tienen, ven el puntero del mouse, acá tienen un tablero, como si ustedes abrieran la puerta de ese tablero, y esto es lo que verían, ¿sí? Y esto es lo que se llama el termograma, la fotografía termográfica. Fíjense como esta termomagnética, que sería esta de acá, ¿ven donde tengo el cursor? Esta termomagnética tiene un problema terrible porque está tomando una cantidad de corriente, se ve en la temperatura, ¿sí? La corriente es directamente proporcional a la temperatura por el efecto Joule. Fíjense como esta térmica unipolar que está acá, o parece no, es un disyuntor que tiene un test acá. Este de acá es un disyuntor. Y al lado hay una térmica bipolar que está recontrapasada de temperatura. Fíjense que de este lado hay una barra con colores, ¿sí? Que va de 43 grados, la parte más fría, a 77 grados, la parte más caliente, que es el blanco. Y esta llave lo que tiene es una concentración de temperatura terrible respecto a las que están al lado. ¿Por qué? Porque está tomando una cantidad de corriente superior a la que está manejando las otras llaves. ¿Por qué puede ser? Porque está muy sobrecargada de consumo. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Sí, profe, lo vemos. Perfecto. En el caso de un auto, acá hay una imagen termográfica, les voy a mostrar, les voy a buscar otras que están buenísimas, que se ven más claramente. Pero, por ejemplo, bueno, acá hay una. Esto lo voy a cerrar, a ver si me carga. ¿Ven esta imagen? Salvando las distancias, no es una imagen nítida ni mucho menos, voy a buscar algunas que son mejores. Fíjense como en el termograma la parte del motor tiene una concentración de temperatura diferente al resto, la parte de los discos de frenado del neumático delantero tiene más concentración de temperatura que la del neumático trasero, ¿sí? Porque tiene más fricción, porque la parte conducida está en el eje delantero, entonces la mayor cantidad de energía se produce ahí. En el frenado, entonces, hay que aplicar mayor cantidad, hay que aplicar un par de fuerza mayor para frenar el auto, y eso, la fricción, genera temperatura. Yo con una imagen termográfica puedo, dejar de compartir, ahí está, con una imagen termográfica puedo ver una distribución de temperatura dentro de un objeto que a simple vista no lo puedo ver. Es otra de las técnicas que utiliza el mantenimiento predictivo para ir verificando en funcionamiento cómo está ese objeto, sobre todo en un tablero eléctrico. Lo puedo utilizar para muchísimas cosas, para válvulas, para verificar la pérdida, digamos, o la resistencia interna de una válvula, que yo no sé cómo está la válvula adentro, porque no la puedo ver. Una válvula que transporte vapor, por ejemplo, o lo que sea que transporte. Pero digo, para lo que más se usa es para los tableros eléctricos la termografía. Yo puedo ver cuál es el comportamiento de los materiales, de los cables, de las llaves, de los fusibles, a través de una imagen térmica que de otra manera no lo podría ver. ¿Eso qué es lo que me garantiza a mí? Que yo con una termografía
puede interpretar que en esa llave bipolar que estaba recontra recargada, bueno, ¿qué es lo que está alimentando esta llave? Que puede ser que tenga una sobrecarga eléctrica, como puede ser que la llave ya esté en un... A ver, puede ser mal calculada y que sea una llave chica para todo el consumo que tiene, o que en realidad la llave ya esté fatigada y la tenga que cambiar. No voy a esperar a que se me prenda fuego la llave, que se funda, que me deje sin luz o que me deje sin energía en algún lado, sino que voy a intervenir antes. ¿Está claro este concepto? Igual el lunes que viene vamos a volver sobre esto y vamos a seguir ampliándolo, pero me interesa que puedan ir como fijando estas diferencias que son fundamentales. Primero, ¿dónde hacemos mantenimiento? En la función que necesitamos. Hay un mantenimiento que es el correctivo, se rompe la función, falla la función, la reparo. Y después está el mantenimiento preventivo, que lo separo en dos. ¿Sí? El preventivo a cantidad de horas de funcionamiento o a cantidad de kilómetros recorridos. Y el predictivo, donde voy verificando, ¿sí?, el funcionamiento de esa variable que yo quiero tener bajo control y que voy a intervenir cuando se justifique intervenir y no en cualquier momento. ¿Está? ¿Les quedó más o menos claro esto? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a dejar de grabar